Bien, estamos ya de vuelta en un espacio más de este foro empresarial, compartiendo con los principales referentes de todos los ámbitos, tanto privado como público, para que usted del otro lado pueda conocer, tener ese termómetro de lo que hoy está aconteciendo en nuestro país y fuera de él, por supuesto. Hablábamos en el bloque anterior con el presidente de la Administración Nacional de Navegación y Puertos, el señor Rubén Carmelo Valdés, y nos comentaba del trabajo importante que están realizando, apuntando a mejorar las condiciones de la hidrovía, del comercio fluvial. Nos decía que el relacionamiento con los vecinos está bastante bien dentro de lo que cabe, los protocolos están cumpliéndose a nivel sanitario, por supuesto, sumamente importante, están avisorando un mejoramiento también de las condiciones de mercado ya para finales de año, como es la expectativa y la gran esperanza que tienen muchos sectores de la economía nacional. Pero bueno, esto en resumen, Nadia, para aquellos que recién están conectándose a este segundo bloque de Foro Empresarial. Totalmente, ese resumen perfecto que hace que en serio se conecten y no se hayan perdido ningún detalle. Y de esta manera nosotros, antes que nada, le decimos a todos que se queden del otro lado porque ya estamos anunciando el siguiente espacio informativo. Perfecto, es momento de anunciar a nuestro siguiente invitado de la tarde. Vamos a hablar con el embajador paraguayo en Uruguay, el señor Rogelio Benítez, a quien desde ya le agradecemos este valiosísimo tiempo que nos está brindando para conocer un poco la realidad, no solamente de Uruguay, sino también de los connacionales, cómo están atravesando en ese país. Embajador, buenas tardes, ¿cómo está? A ver, ahí sí lo tenemos, quizás Bien, problemas un de conexión gusto a internet. poder Ahí está. saludarlos. Estamos teniendo problemas de conexión nomás, embajador. Estas cuestiones técnicas que pasan en vivo, no hay ningún problema. Tenemos un problema con la conexión, lo recibimos con baja ¿Qué frecuencia. tal? ¿Recibe? Ahí le estamos escuchando lentamente y un poco entrecortado, pero va llegando la señal. Bueno, es un gusto poder conversar con ustedes. Mis saludos a vos, David, Nadia también. El momento es interesante, sobre todo desde la República Oriental del Uruguay, de poder en perspectiva hacer un análisis de nuestra situación, sobre todo en paralelo a un país que es el que hoy tiene los mejores resultados en el combate a la pandemia. Sabemos que Uruguay ha alcanzado la mejor performance y es dentro de lo que significa la aplicación voluntaria, la aplicación a conciencia de todos los protocolos sanitarios que se establecen desde el Ministerio de Salud Pública, ha tenido los mejores resultados. Por eso es interesante un poco analizar qué es lo que ocurre acá, independientemente de cómo están nuestros connacionales, los casos que tuvimos de coronavirus, la gente que ha dado positivo y que desde el Paraguay ha venido al Uruguay y que normalmente se tratan de trabajadores del volante, de transportistas, de fleteros, que son los que han estado dando resultados positivos al PCR. Embajador, justamente nos gustaría saber la cantidad de personas que dieron positivo ya en ese país, obviamente, con respecto a nuestros connacionales. Bueno, nosotros tenemos de connacionales que están en tránsito, digamos, tenemos 13 casos registrados. De esos los 13 son transportistas, gente que conduce camiones de carga, son los que normalmente traen y llevan los containers. Y de esos hemos tenido 5 casos ya que han sido dados de alta, 2 camioneros que cursaron la enfermedad en el municipio de Tararira,
en el departamento de Colonia, 3 que cursaron la enfermedad acá en el estadio Charrúa, en Montevideo. Tenemos 8 casos de los 13 que estamos registrando. Y uno de ellos, 7 en Montevideo y uno de ellos al norte del país, en frontera con el Brasil, en Río Negro. Así es. A Casos ver, de... ahí está. Problemas de Saben que conexión. en algún momento también tuvimos el caso de un capitán de barco, el capitán Ayala, que estuvo también internado en el Sanatorio Español, ya se recuperó, vino un vuelo, un avión a llevarlo de vuelta cuando se recuperó. Y después sí tenemos un problema hoy en el consulado, no en la embajada, en el consulado general, que una de las funcionarias de contacto con 2 paraguayos, 2 compatriotas que se estaban embarcando hacia nuestro país. Volaron y al llegar al Paraguay el hisopado de rigor les dio positivo. Y eso hizo que también a los funcionarios del consulado se le hagan las pruebas. Una de ellas, una funcionaria, dio positivo y entonces se cerró el consulado, se está procediendo a la desinfección y seguramente en unos días más va a empezar otra vez por un sistema de turnos, pero la funcionaria está cursando la enfermedad con síntomas leves, felizmente, y no tenemos ningún otro caso entre el funcionariado del consulado. Pero siempre estamos alertas porque eso es lo que piden normalmente las autoridades sanitarias, de que se esté atento, la premura para recurrir a los sistemas de salud, que no hagan que los cuadros se agraven. Y de eso hay mucha conciencia en el Uruguay, que hoy tiene cursando la enfermedad menos de 200 personas. Menos de 200 están cursando la enfermedad. Hay 1.500 casos positivos, de los cuales 1.300 ya se recuperaron y están con menos de 50 muertos. Es decir, realmente los resultados son impresionantes en el Uruguay. Embajador, esto nos da la pauta de que hay una gran conciencia ciudadana, mucho acatamiento de las normas también. ¿Tú sabes, David, que acá no hay imputaciones, acá no hay obligatoriedad, aquí se insta, se recomienda, se pide y la gente asume? Realmente hay un nivel de conciencia cívica, de responsabilidad social, de ciudadanía muy fuerte, muy fuerte. Y en parte eso está dado por la educación que tienen, el nivel cultural, pero también porque la población es en un porcentaje importante, es vulnerable. Hay mucha gente mayor acá, adultos mayores, y entonces eso hace que los uruguayos tengan mucha solidaridad hacia esa gente y los cuiden con todo lo que pueden hacer para resguardarlos. Y así tenemos, sí, casos y hay también algunas situaciones que de repente se critican, pero normalmente, y eso que acá ya hay clases presenciales en los colegios, en las universidades, ya volvieron los teatros, los restaurantes. A pesar de todo eso, la gente acata los protocolos en cuanto al uso de tapaboca, alcohol, en cuanto al distanciamiento social, y están con esos resultados que te estaba comentando.
Embajador, ¿cuántas personas se acercaron para solicitar algún tipo de asistencia en la embajada? Quisiéramos también conocer esa parte y qué actividades realizaron para poder acompañarlos y colaborar con ellos. La gente se acerca al consulado. El consulado es el que es encargado, el que está encargado de eso. El consulado organizó ya 3 vuelos, o sea, en 3 oportunidades hubieron vuelos de repatriación humanitaria, también fue un colectivo, un ómnibus. Después, permanentemente, a quienes se acercan están con la provisión de víveres, de elementos de limpieza, de higiene. Se está colaborando permanente y constantemente con los residentes aquí y felizmente todos los casos de compatriotas más vulnerables pudieron ser repatriados. Gente que se había quedado ya sin trabajo, sin hospedaje, porque hay muchos trabajadores de zafra y hay muchos obreros de la construcción, y eso paró un tiempo y entonces todos aquellos que estaban con dificultades fueron repatriados felizmente, y los que se está ayudando, colaborando, es con casos aislados, pero sin dejar en ningún momento de acompañar los reclamos de la gente que se acerca sobre todo al consulado, como te decía. Así es. ¿Cómo se encuentra hoy día el relacionamiento de la embajada con las autoridades uruguayas, embajador? Bien, bien, felizmente hay mucha cooperación entre el Paraguay y el Uruguay. Acá solamente hay vuelos a Europa, ya hay un puente aéreo que conecta a Uruguay con Madrid y con el resto de América, prácticamente con el Paraguay. Con el Paraguay es que hay una burbuja aérea, unos vuelos puntuales que se están haciendo, y eso en función a la demanda, David, de empresarios. No te imaginas la cantidad de empresarios uruguayos que tienen intereses en el Paraguay, y eso inclusive, yo suelo comentar, tenían más desesperación de ir al Paraguay que nuestros propios connacionales, porque es gente que tiene inversiones muy importantes en el Chaco. Sabes que hay una época en este momento de sequía que les demanda mucha atención. Hay establecimientos pecuarios, agropecuarios, agroindustriales. También hay muchísimo capital uruguayo en la construcción, hay edificios, y felizmente son rubros que no pararon tanto, sobre todo los rubros agropecuarios, y esa gente permanentemente está yendo y hay un flujo importante, y felizmente acompañados por las autoridades que han facilitado siempre, comprendido esa necesidad de conexión y posibilitado que se haya establecido un protocolo especial que solamente existe entre Paraguay y Argentina, que reduce prácticamente el periodo de cuarentena a 7 días y facilita muchísimo porque se hace un hisopado 72 horas antes de subir al vuelo. 72 horas antes de subir al vuelo se hace el hisopado. Si da negativo, suben al vuelo, y después se hace una declaración jurada dando el domicilio donde uno guarda la cuarentena, que es de 4 o 5 días, donde vuelve a hacerse un hisopado, y si vuelve a dar negativo el hisopado, ahí se completan los 7 días y queda prácticamente ya la persona habilitada para moverse en el Paraguay o en el Uruguay indistintamente. Qué importante lo que está compartiendo justamente, embajador, noticias bastante positivas ya en este sentido, y nos gustaría también compartir con todos cuáles son las labores para lo que resta de este segundo semestre ya desde la embajada justamente en Uruguay. Mira, realmente aprovechamos nosotros, realmente aprovechamos que
hubo un tiempo en el que se guardó cuarentena, que la gente no salió, aprovechamos para hacer una reconversión de nuestras actividades. Nos hemos convertido en parte en un estudio de televisión. Desde la embajada se transmite desde nuestra plataforma de Facebook Live un programa todos los viernes a las 7 de la tarde, hora Paraguay, donde se hace un recuento de las actividades. Se ha equipado una sala especial para transmitir por televisión, ¿verdad? Igual que ustedes. Estamos con un programa que se llama Ñemonguetá, Paraguay-Uruguay, que significa Hablemos, paraguayos y uruguayos, donde hemos resuelto visitar los 19 departamentos, los 112 municipios que tiene el Uruguay y más de 170 medios de comunicación. Ya llevamos cerca de 40 municipios visitados. Vamos a visitar todo el Uruguay en una cruzada inédita, jamás se dio. Pocos uruguayos conocen todo el Uruguay y extranjeros te aseguro que ninguno, por lo menos nos dijo eso la Cancillería. Estamos este viernes entregando por primera vez las refacciones, pintura y arreglos de la Escuela Pública número 51, República del Paraguay. La Escuela 51 ha sido pintada, refaccionada por la Embajada y se entregan los trabajos este viernes en homenaje a los 200 años en que el general Artigas entró al Paraguay, que fue un 5 de septiembre de 1820. En homenaje a esos 200 años estamos entregando los trabajos. Y a partir de ahí, otros programas como el de Paraguayos Ilustres, que se transmite también por nuestra plataforma Facebook, resaltando a los paraguayos que vinieron al Uruguay y dejaron huellas. Otro programa que se llama Poncho de 60 listas, que a fin de año va a premiar al uruguayo que mayor aporte haya hecho a las relaciones paraguayo-uruguayas, en el ámbito cultural, deportivo, en el empresarial, en el que sea. Entonces, realmente es una embajada dentro del concepto de diplomacia pública, de poder blando, del poder blando. Es una embajada hoy emblemática dentro de Cancillería y estamos muy contentos de haber aprovechado la oportunidad que tuvimos por la pandemia. Cuando todo el mundo frenó, nosotros salimos a aplanar el Uruguay. Qué bueno, es un embajador realmente positivo, muy loable, accionar disruptivo también dentro de lo que normalmente las embajadas llevan a cabo. Y aparte de ser loable, es una oportunidad más que perfecta para posicionar un poco nuestra marca país. Lógico, imagínate vos que hoy le vendemos carne al Uruguay, ¿verdad? Es como venderle hielo a Groenlandia o arena lavada a los árabes, al desierto de Sahara. Si le estamos vendiendo carne, hay un montón de productos que se van posicionando y hoy se buscan nichos de mercado y seducir a empresarios, captar inversores. Y eso es lo que estamos haciendo permanentemente. Pero sobre todo dentro del concepto de diplomacia pública, del el manejo del poder blando, estamos en una campaña de promoción y de difusión única, porque ser de alguna manera demandados por más de 170 medios de comunicación no tiene antecedentes. Y esa posibilidad nos da otra vez el contacto con un montón de cámaras de comercio, empresarios y esa gente que tiene hoy, y no solo uruguayos, sino también argentinos, viendo qué capital pueden radicar y en dónde, hoy tienen a nuestro país en vista. Dentro de lo que significa Latinoamérica, estamos muy bien posicionados y considerados con el Uruguay como el país saludable. Uruguay y Paraguay en este momento, a pesar de los inconvenientes que tiene nuestro país en este último mes, pero comparado a lo que es el resto de América, uruguayos y paraguayos todavía nos jactamos de que somos países saludables y obviamente eso se va a ver reflejado ya ahora en enero, en febrero, en la época de vacaciones. Los uruguayos hablan de ir al Paraguay, los paraguayos de venir al Uruguay y eso va a capitalizar indudablemente en nuestro país.
Embajador, justamente tomando las palabras que usted está mencionando, nos gustaría conocer, si bien usted estuvo diciendo que hay una cantidad importante de uruguayos que están queriendo justamente asistir aquí a ver sus inversiones, ¿no tendría un porcentaje aproximado de cuántos son los inversores que necesitan venir a ver sus trabajos, sus inversiones o otros inversionistas que quieren arrancar con algún sueño muy a pesar de esta situación que está ocurriendo porque ven con mucha esperanza al territorio paraguayo? Mira, Nadia, te cuento, no son cifras oficiales, pero hay se maneja una información permanentemente y yo te la vuelvo a repetir. Acá en el Uruguay se habla de 1.600.000 hectáreas en manos de productores uruguayos. 1.600.000 hectáreas. Y se calculan cerca de 12.000 inversiones hechas por uruguayos. Inversiones significa la gente que compró un departamento, que compró una acción, que compró un bono, que algo hizo en el Paraguay. Se calculan 12.000 inversiones y 1.600.000 hectáreas. Eso te da la pauta de que hay un flujo importante de inversionistas y empresarios uruguayos que están yendo permanentemente al Paraguay y obviamente también otros que están observando los resultados y poniendo los ojos sobre nuestro país. El tema de Maquila, de la admisión temporaria de bienes para la reexportación con el cobro de 1% de impuestos, es fantástico, les atrae muchísimo. Nosotros estamos permanentemente evacuando consultas al respecto y se ve, se nota. En años anteriores, te cuento, Nadia, años anteriores, hace 7, 8 años, habían dos vuelos por semana entre Montevideo y Asunción. 2 vuelos por semana. Cuando empezó la pandemia, habían 2 aerolíneas que hacían 2 vuelos por día. De 2 vuelos por semana, al empezar la pandemia, había 2 aerolíneas que hacían 2 vuelos por día. Imagínate vos el flujo que hay, el tránsito, el tráfico que hay entre Uruguay y Paraguay. Y eso pinta de cuerpo entero lo que significa el arraigo de capitales uruguayos en el Paraguay. Así es. Embajador, por una cuestión de tiempo, usted ya sabe, tenemos que dejar varias preguntas en el tintero, pero queremos aprovechar estos últimos minutitos para que pueda dejar un mensaje, no solamente a los connacionales que puedan estar viendo, sino también, ¿por qué no?, a uruguayos que estén aquí en el Paraguay y están esperando un mensaje desde la embajada. La embajada es una bisagra, la embajada es un punto de apoyo, una palanca. Hoy es el poder estatal, el poder público, el sector público, es un facilitador en esencia. Nosotros desarrollamos el concepto de diplomacia económica para el desarrollo. Ese diplomático convencional que normalmente acudía a recepciones y homenajes, ese ya no tiene cabida. Hoy las diplomacias, y eso no somos solo nosotros, la de todos los países, y los países grandes inclusive, es muy agresiva en el sentido comercial de la palabra. Y estamos todos detrás de la promoción, estamos todos detrás de poder agitar las condiciones de cada uno de nuestros países. Y en ese sentido, el Paraguay ofrece oportunidades increíbles. Y te cuento, David, nos cuesta a nosotros administrar eso desde el Paraguay, pero cómo nos ven, de la forma en que nos ven, cómo evalúan nuestras condiciones, cómo ven posibilidades en el Paraguay de desarrollarse, de crecer, de invertir, es impresionante. Muchas veces nosotros no dimensionamos las condiciones que tenemos y otros desde afuera que nos están observando sí las valoran. Eso quiere decir que tenemos que seguir en lo que estamos haciendo. Un país con estabilidad política, gobernabilidad democrática,
con una disciplina fiscal importante, un régimen macroeconómico atractivo. Es cierto, tenemos problemas como toda América de redistribución de la riqueza, es un continente de inequidad, de injusticia, de exclusión. Todos manejamos esos conceptos, pero dentro de lo convulsionada que está América, el Paraguay de alguna manera es una isla y nosotros tenemos que capitalizar. Más que nunca hoy tenemos que capitalizar nuestros resultados con respecto al coronavirus, que tienen turbulencia, por supuesto, pero no son sociedades, la nuestra no es una sociedad que ha sido arrasada por la pandemia, como lastimosamente ocurre en otros países. Acá estamos viendo, escuchando y permanentemente viendo lo que significa la Argentina, el Brasil, Chile, Perú. Realmente dramática es la situación. Y felizmente el Paraguay y el Uruguay ofrecen condiciones para el futuro inmejorables. Así es. Excelente mensaje, embajador. Realmente estoy seguro de que la teleaudiencia sabrá más que aprovechar sus palabras. Queremos agradecer de este valiosísimo tiempo que nos brindó, conociendo un poco más desde dentro cómo trabaja nuestra representación en el Uruguay. Agradecerle una vez más su tiempo y, como siempre digo, esperando que no sea la última entrevista. Gracias, David, a vos, gracias a Nadia y a la audiencia también. Para lo que sea, estamos en esta parte del continente logrando o esperando alcanzar o lograr la mayor unidad, cooperación, impulso entre nuestros dos países y con los resultados que eso va a significar. El Mercosur, del que somos parte con Brasil, Argentina y Uruguay, tiene un gran desafío en lo que ha firmado con la Comunidad Europea. Y obviamente eso significa para nuestro país un futuro interesante, importante. La integración tiene que ser cada vez más inteligente. Y en la medida que logremos eso, vamos a hacer o tener un diferencial competitivo que nos va a servir mucho a paraguayos y uruguayos. Totalmente, así tiene que ser. Embajador, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Excelente. Bien, Nadia, con esto vamos llegando al final y lastimosamente tenemos que despedirnos. Asimismo, vamos a estar encontrándonos el día de mañana, por supuesto, en este mismo horario en el Foro Empresarial. No se olviden de ver el Foro Empresarial AM, también la invitación está hecha. Por supuesto, agradeciendo la compañía, la preferencia de siempre. Que tengan un buen resto de jornada. Será hasta mañana. Gracias por la compañía. Chao, chao.